¿Por la iglesia de Dios ha estado apasionado en algún momento por la iglesia del Señor? ¿En este momento está apasionado por la iglesia del Señor? En este momento usted dice, sí, yo amo la iglesia. Sí, yo quiero crecer como iglesia. Sí, yo quiero estar. Me acuerdo mucho el pastor Daniel hablando en esa predicación de, yo no quiero estar en la banca. Yo quiero estar como. Yo quiero estar jugando. Yo quiero estar involucrado. Yo quiero invertir. A mí nadie me tiene que decir que vaya a la iglesia. Nadie. Yo voy. A mí nadie me tiene que decir que vaya a tal actividad. Yo voy. Porque yo estoy apasionado. ¿Por qué? Por la iglesia de Dios. Porque ahí está Dios. Porque la iglesia de Dios es su plan, es su propósito. Ahora puede ser que eso no era lo que estaba pasando en la Odisea. La iglesia de la Odisea había perdido ¿qué? La pasión. La pasión. Y de pronto la pregunta hoy en este momento es, ¿ha perdido la pasión por el Señor? ¿Ha perdido la pasión por su iglesia? Entonces, de uno u otro lado, este mensaje es para nuestra iglesia. Porque la iglesia debe vivir una vida como apasionada por el Señor, apasionada por las cosas de Dios, apasionada por la iglesia, apasionado por la iglesia. ¿Ha perdido la pasión? A ver, miramos caras. Parece que algunos han perdido la pasión. Bueno, en este momento es el momento en el que el Señor viene aquí con esta carta a decir, hay que reavivar la pasión. Hay que reavivar la pasión. Hay que volver a ir al estadio. No para Diego, ¿no? Por las dudas. Hay que volver a entrar a jugar. Hay que volver a pedirle al Señor que prenda ese fuego de la pasión por su obra, por quién es Él, por su palabra, por las cosas espirituales. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahí termina el mensaje a la iglesia de la Odisea. Y ahí termina el mensaje a la iglesia de la Odisea. Bueno, ¿recuerdan de Filadelfia? Filadelfia no tiene palabras de qué, de amonestación. La Odisea no tiene palabras de qué, de afirmación. Si se dan cuenta, no hay nada que el Señor afirme hacia esta iglesia. Triste, ¿no? Ya había pasado eso con otra iglesia que era la iglesia de Esmirna. No, esa sí tenía palabras. Ah, sí, palabras de afirmación. Esmirna, solo palabras de afirmación. En este caso, la Odisea no tiene palabras de afirmación. No, Esmirna no era. Era creo que donde estaba la Jezabel. Era creo que donde estaba Jezabel. La Odisea no tiene palabras de afirmación, desafortunadamente. No tiene palabras de afirmación. Pero bueno, vamos a ir pasito por pasito. Y como siempre es importante que vemos el contexto cultural de la ciudad. ¿Qué es lo que, cómo era la ciudad?
porque eso va a ser importantísimo para interpretar este pasaje. Ustedes han escuchado ese pasaje antes, ¿no? Por cuanto ni eres frío ni caliente y eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Cuántos han escuchado eso alguna vez en su vida? Uy, casi todos, ¿no? ¿Cuántos han escuchado, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno quiere, abre y golpea y cierra y puerta y sí, todo? Entonces, vamos a ver por qué es muy importante lo que nos va a decir aquí de la ciudad. Bueno, ¿qué significa la Odisea? La Odisea significa justicia del pueblo. Eso significa la Odisea, justicia del pueblo. Lo que significa es que la Odisea tiene un nombre real, de realeza. La ciudad de la Odisea era una ciudad muy importante, pero sobre todo la ciudad de la Odisea era una ciudad muy rica, muy rica. O sea, en este momento, ¿quién sería la Odisea? Por ejemplo, la Odisea, es más, era tan rica la Odisea, económicamente hablando, era tan rica la Odisea que la persona más rica, se dice que la persona más rica de toda la región de Asia Menor vivía en la Odisea. O sea que era rica la ciudad de la Odisea. Tenía mucho comercio, era el sector donde estaban los bancos de la época. Ahí era donde se concentraba toda la zona financiera de toda esa región. O sea que había mucho poder económico en la región. ¿Quién sería hoy esa ciudad? No sé, la ciudad de Nueva York, digámoslo así. Mónaco, que es donde viven los ricos. ¿Cuál? Dubái, exactamente. Imagínense eso. Porque, ¿qué problemas o qué situaciones vive la iglesia en un lugar donde la iglesia es rica? Donde todo es riqueza. ¿Qué situaciones vive? ¿Qué dificultades vive? Ya vimos Esmirna, una ciudad pobre, pero pobre al extremo. Y ahora tenemos a la Odisea con la lucha de tener mucha riqueza. Pues porque no está mal la plata, pero el problema es el amor ¿a qué? Al dinero. Pero en una ciudad de riqueza, con todos los miembros ricos, ¿cuál es la lucha que tiene una iglesia? ¿Cuál es la lucha? De pronto creerse mejor que otros, de pronto pensar que las situaciones se pueden resolver ¿con qué? Con el dinero. Puede ser. Si tenemos dinero, ¿estamos cómo? ¿Estamos bien? ¿Sí o no? Porque la riqueza da cierta tranquilidad, la riqueza da cierta comodidad, la riqueza da cierta estabilidad. Y no, otra vez volvemos a repetir que no está mal el dinero, pero si el corazón se va tras el dinero, entonces la vida y la iglesia puede traer y tener muchos problemas, muchos problemas. Entonces la iglesia, puede ser que una iglesia con riqueza va a ser presionada a amoldarse a una sociedad caracterizada por la prosperidad económica. La iglesia puede tener la lucha de amoldarse a lo que está pasando alrededor, amoldarse a la situación como viven todos. Y como somos ricos y como tenemos mucha riqueza, entonces no estamos tan mal. Entonces también nos relajamos, como la iglesia que se quedó dormida. La iglesia que se quedó dormida. En este caso, la Odisea está luchando con esa situación. Hay mucha riqueza en la iglesia y puede ser que está luchando con que se está amoldando a lo que está a su alrededor. Es difícil no amoldarse a este mundo. Es más, nosotros luchamos con no amoldarnos a este mundo, ¿no? Porque de vez en cuando pensamos que si tuviéramos ¿qué? Si tuviéramos más, entonces intentamos escapar por acá, esta entrada por acá. Entonces intentamos esta entrada por acá, y esta entrada por acá, y esta entrada por acá, y muchas entradas me van a dar cierta estabilidad económica. ¿Por qué? Porque hay una presión social.
Hay una presión social. Si no tiene su casa, usted no es nadie. Y un carrito, para tal cosa, y lo espiritualiza también, ¿no? Un carrito para ayudar a los hermanitos de la iglesia a llevarlos. Y hemos hecho tantas veces ese ejemplo. Y Dios le da el carro y ya no viene ningún domingo a la iglesia. Al hermanito le tocó seguir viniendo en bus. ¿Por qué? Porque el carrito se lo llevó todos los fines de semana a pasear fuera de la ciudad. Como ahora tiene carrito. Bueno, algunos, ¿no? No todos. Pero ven cómo cuando hay riqueza hay un peligro. Desafortunadamente. Cuando hay riqueza, el peligro está en que uno quiere o está tentado más bien a moldarse a lo que es la sociedad. Y cuando uno se amolda a lo que es la sociedad, se siente con cierta tranquilidad y estabilidad. Es lo que le estaba pasando a la iglesia de la Odisea. Mire, la iglesia de la Odisea o en la Odisea nos dice que los ciudadanos disfrutaban del arte griego, se distinguían mucho por la ciencia y la literatura. Además, esta ciudad era reconocida por su famosa escuela de medicina, en donde se producía el famoso polvo frigio o colirio, que servía para varios tipos de tratamiento para los ojos, en especial para aliviar la vista de los viajeros que sufrían el azote del sol y la arena constantemente. Pilas, porque es importante ese término del colirio. El colirio se utiliza para las enfermedades ¿de qué? De los ojos, de los ojos. Y en la Odisea se producía el colirio. Obviamente no todos pueden pagar eso, ¿no? Las cosas se tienen que pagar, pero ellos tenían plata para pagar los tratamientos, para pagar la medicina. Entonces, muchos viajeros llegaban ahí, les ponían el colirio y también relajaban sus ojos. Pero también hay un dato importante de la Odisea. No muy lejos de la Odisea se encontraban dos ciudades antiguas. Una se llamaba Hierápolis. ¿Cómo llamaba? Hierápolis, con H al principio. Hierápolis. Hierápolis era famosa por sus aguas termales. ¿Hay alguna ciudad que le recuerde a usted cuando le digo aguas termales? Claro, Queremal. ¿Cómo, Mario? Dice en el Queremal. valle. Dice Mario que hay una ciudad en el Valle también que es famosa por sus aguas termales. Uno va por aquí, ¿no? Me acuerdo que con mis papás alguna vez fuimos por aquí cerca, Tabio, Tenjo, no sé. ¿Choachí? No, Choachí no era. Tabio, Tenjo o algo así. Aguas termales. Tenjo Aguas termales. Entonces, Hierápolis era conocida ¿por qué? Por sus aguas termales. ¿Qué significa aguas termales? Significa que hay una corriente de agua que viene como caliente, viene caliente. Entonces, muy cerquita a la Odisea estaba Hierápolis con el agüita caliente, rica para los termales, rica para echarse un bañito allá y relajarse. ¿Listo? Pero había otra ciudad, la ciudad de Colosas. ¿Recuerdan la ciudad de Colosas? Ciudad importante, carta a los colosenses, ahí de Pablo. Pero la ciudad de Colosas era conocida por sus aguas puras y frescas. O sea, frías. Y Hierápolis, aguas ¿qué? Calientes. Y Colosas, agua ¿qué? Fría. Fría. Entonces usted imagínese, si quiere un descansito en un baño termal, ¿a dónde va? Hierápolis. No va a ir a Colosas porque allá el agua es como fría. Pero si está muy sediento y quiere un lugar donde quizá hace mucho calor, no sé, y usted de pronto hay un lugar donde hace mucho calor y usted se bota al agua, ¿cómo espera que esté esa agua? Fría. Imagínese que se bota al agua y el agua está tibia o caliente. ¿Cuál es su sensación? Ahora imagínese que usted quiere ir a las termales calientitas porque allá hace mucho frío y se va a las termales y cuando se mete al agua termal el agua está tibia o fría. ¿Cuál es su sensación? Pagué 40,000 para venir a la... o algo así. Le produce también una sensación como de que no está haciendo o cumpliendo con el propósito que tiene que cumplir.
La Odisea entonces tiene ese conflicto. ¿El conflicto cuál es? Hay muy cerca una ciudad con agua caliente y hay muy cerca una ciudad con agua fría, pero en el trayecto de estos dos ríos llegando a la Odisea, el agua caliente se enfriaba y se volvía tibia, y el agua fría se calentaba y se volvía tibia. Y se volvía tibia. Pilas con eso, porque eso es muy importante. ¿Ya van agarrando el concepto de por qué les dice frío, caliente y no tibio? Y no tibio. Y por eso se lo dice a la Odisea. Entonces, dice que en la Odisea el sol del desierto calentaba el agua de Colosas y también entibiaba el agua de Hierápolis. Entonces, realmente el agua de esta ciudad no servía para ninguno de los propósitos que se necesitaba esa agua. No servía, no servía. Cuando, bueno, ya vamos a ver cuándo te vomitaré en mi boca, pero imagínense que usted es un caminante sediento que viene del desierto y llega a la Odisea y ve el agua que está ahí en ese río y pues obviamente va a tomar el agua de ese río y espera que esté fría y toma el agua y el agua es tibia. ¿Alguno de ustedes ha tomado agua tibia? Yo tengo a mi suegro. A mi suegro le gusta tomar agua helada, pero helada es helada, a él le gusta el agua helada. Y pues nosotros tenemos el agua que hemos calentado ahí, hervido y lo ponemos ahí y se enfría. Pero para él esa agua no sirve porque cuando él viene de pronto a traernos algo o visitarnos, nosotros le servimos esa agua y cuando él la toma, estando al clima o medio tibia, dice, ah, a mí no me den esa agua, a mí denme agua fría. Eso era lo que estaba pasando en la ciudad de la Odisea. Tenía ese fenómeno natural. El agua de la Odisea no servía para lo que tenía que servir. Ni era agua caliente, ni era agua fría. Era agua tibia. En el otro caso está mi mamá. A mi mamá le gusta bañarse con agua hirviendo. No tibia. No un poquito caliente. Agua hirviendo. Si ella no tiene agua hirviendo, entonces te vomitaré de mi... Nada. Gracias, Mochito. Entonces, ese era el fenómeno que pasaba en la Odisea. Vamos a ir a la presentación. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. ¿Y cómo se presenta? Se presenta. He aquí el amén, el testigo fiel, verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. El principio de la creación de Dios dice esto. Entonces, tres términos aquí. El primero, en la presentación, el amén. El amén. Es interesante porque esta es la única vez en la Biblia, la única vez en toda la Biblia, en todo el escrito bíblico, que el amén es usado como un pronombre, el amén. Significa verdad, certeza y algo firme. No solamente, lo que está transmitiendo esto es no solamente que él dice la verdad, sino que él es la verdad. Bueno, eso lo sabemos muy bien, ¿no? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Él es la verdad. Y lo que significa el amén significa eso, que Él es la verdad, la certeza, la firmeza. Él es la verdad. Él es el amén a todas las promesas. O sea, todas las promesas se van a cumplir porque Él es verdad. Porque Él es verdad. Y eso es muy interesante pensando en el contexto de la Odisea y lo que acabamos de leer. Porque no importa lo que yo pienso o lo que la iglesia piensa de sí misma. Porque la iglesia o lo que yo pienso, yo puedo estar muy engañado de lo que yo pienso de mí mismo. La iglesia puede estar muy engañada de lo que la iglesia piensa de sí misma. Lo importante es lo que piensa quién. El amén, el verdadero. Y por eso me parece muy interesante que él se presente a la Odisea, porque la Odisea pensaba que estaba bien. La Odisea pensaba que estaba bien.
La Odisea pensaba que era una iglesia buena y firme porque tenía dinero. Pero lo importante no es lo que yo pienso de la iglesia o lo que yo pienso de mí mismo, sino lo que Dios piensa de mí. Eso es lo verdadero, porque yo me puedo sentir muy bien pecando, ¿sí o no? Yo me puedo sentir muy bien teniendo ciertas prácticas pecaminosas que no le agradan a Dios y hacerme ¿cómo sería la palabra? No la digan, no quiero usar una palabra brusca. Y hacerme el de las gafas, hacerme, en Argentina dicen el gil, hacerme el de las gafas y hacer como si nada está pasando. Yo me siento bien, tranquilo. Así como voy, voy bien. Pero no importa lo que yo piense. Lo que importa es lo que Dios dice, el verdadero, el amén, el que es certeza, el que es verdad en sí mismo. Yo puedo analizar la iglesia desde mi propia perspectiva y ver la iglesia y analizar la iglesia Esperanza de Soacha y decir, estas cosas están bien, estas cosas están mal, estas cosas hay que hacerlas crecer, estas cosas están bien y hay que seguirlas haciendo crecer más. Pero lo importante es lo que dice el Señor acerca de nuestra vida y acerca de la iglesia. Y acerca de la iglesia. El amén. El testigo fiel y verdadero. El que da un testimonio confiable y verdadero. Y después dice el principio de la creación de Dios. Tremendo, ¿no? Porque ese término podría ser mal interpretado. A primera vista, cuando dice el principio de la creación de Dios, ¿qué pensaría usted que dice? Que Jesús fue creado, ¿sí o no? ¿No se les vino solamente? El principio de la creación de Dios, y aquí está hablando Jesús. Y el principio de la creación de Dios uno podría decir, claro, o alguno por ahí de una secta podría decir, claro, si ve que ahí dice que Jesús fue creado, porque Él es el principio de la creación de Dios, bueno, tendríamos un problema gigantesco, ¿no? Que en el capítulo 1 Él dice que Él es el que no tiene principio ni tiene fin, el alfa y el omega. Es más, hay un término que dice en el capítulo 1 que dice el primogénito el primogénito de los muertos. Y habíamos hablado de que el primogénito de los muertos significaba que Él es el primero en resucitar con un cuerpo glorificado para nunca más morir, por las dudas. Pero aquí ese término, el principio de la creación de Dios, no significa que Él tuvo un principio o que fue creado. Lo que está diciendo es que Él es el origen o la primera causa de todo. O sea, lo que nos está diciendo aquí realmente es que ¿saben por qué fueron creadas todas las cosas? ¿Por qué fueron creadas todas las cosas? Fueron creadas para Jesucristo. Todas las cosas fueron creadas para Él, pero también nos dice que fueron creadas para Él y por medio de quién? De Él. O sea, Jesús crea todo y todas las cosas fueron creadas para Él mismo. Es lo que significa este principio de la creación de Dios. Él es el origen o la primera causa de todo lo que Dios creó. Y esto lo que nos está diciendo también es que a Dios le pertenecen todas las cosas. Todas las cosas. No solo que, perdón, en Colosenses 1:14 al 20, si quieren anotarlo ahí, Colosenses 1:14 al 20, es un pasaje que nos habla de esto específicamente. Todas las cosas para Él fueron hechas, por Él fueron hechas. Y era un pasaje que seguramente la Odisea conocía muy bien. Entonces, es muy interesante que haya esta presentación, porque Cristo le está diciendo a ellos que Él es el origen de todo, Él es quien sostiene todo, y de pronto en la Odisea, por la condición en la que ellos están económicamente, hay mucho orgullo, y esto tiene que bajarles el orgullo. Tiene que decirles a los de la Odisea, yo soy el que conozco todo. Yo soy el que conozco la iglesia. Yo soy el que dice la verdad con relación a la iglesia. Y no estás bien.
iglesia de la Odisea. El amén, el testigo fiel, el principio de la creación de Dios. El principio de la creación de Dios. Pero vienen las palabras de amonestación. ¿Cuáles son las palabras de amonestación? Ahí en el versículo 15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni qué, ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y miren, les dice la razón, la razón. Miren lo que ellos están diciendo y por qué se han vuelto tibios. Porque tú dices, ¿qué dices? Versículo 17. 1. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo que. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué pasó entonces ahí con la iglesia de la Odisea? ¿Se confiaron de qué? De las riquezas. Se confiaron de las riquezas. Eso era lo que los había hecho tibios. Los había hecho irrelevantes, no servían para nada, prácticamente. El cuadro está en esa agua de la Odisea. No es ni fría ni es caliente. ¿El agua fría cumple su propósito? Por supuesto que sí, refrescar. ¿El agua caliente cumple su propósito? Sí. Las termales, ¿el agua tibia? No, no cumple su propósito. Se había vuelto una iglesia sin propósito. Se había vuelto una iglesia sin pasión. Se había vuelto una iglesia irrelevante. No servía para nada. Creo que lo que había pasado con la iglesia de la Odisea era que se había moldado al mundo. Se había moldado al mundo. No estaba cumpliendo con lo que tenía que hacer. Es muy interesante esta expresión porque algunas veces se ha malinterpretado esta expresión. Se interpreta esta expresión como que yo tengo que ser o caliente espiritualmente o definitivamente tengo que ser ¿qué? Frío espiritualmente, pero Dios no quiere tibios, no. Y les voy a decir por qué no. ¿Ustedes se imaginan a Dios diciendo, deseo que seas frío espiritualmente? ¿Se imaginan a Dios diciendo eso? ¿Se imagina a Dios diciendo, Lili, deseo que seas fría espiritualmente? Es mejor que seas fría espiritualmente. ¿Ustedes se imaginan a Dios diciendo eso? Porque Dios, ¿qué es lo que quiere? Porque Dios, toda la palabra nos dice que seamos como, que cumplamos con lo que tenemos que cumplir y hagamos lo que tenemos que hacer. En ninguna parte de la escritura Dios le va a decir a nadie, deseo que mejor seas frío, porque Dios no quiere eso. Al creyente Dios siempre lo va a animar ¿a qué? A que sea fervoroso, a que sea apasionado, a que haga lo que tiene que hacer. Ayer escuchaba una predicación del pastor Matías, bueno, estos días escuchaba una predicación del pastor Matías. En una de sus cartas, Pablo le escribe a una iglesia, en este momento no la tengo presente, pero creo que es a Tesalónica, y les dice a todos, portaos varonilmente. Y no me acuerdo si es a Tesalónica, en las palabras finales. ¿Y a quién le escribe eso? A la iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia? Todos. Hombres, mujeres, niños, ancianos. Género masculino y género femenino. Y les dice, portaos varonilmente. Y entonces, ¿qué estamos diciendo acá? ¿Que Dios le está diciendo a las mujeres que se porten como hombres? No, no. Pero en ese sentido, lo que Dios le está diciendo a la iglesia es, miren, tienen que comportarse con firmeza. A los hombres se les llama a que cumplan con responsabilidad y que se porten como varones al cumplir su responsabilidad como hombres, en el rol que Dios les ha dado. Cuando le dice a toda la iglesia, portaos varonilmente, le está diciendo a todos, no sean cobardes. Párense con firmeza y hagan lo que tienen que hacer. No le está diciendo a las mujeres que se porten como hombres, ¿no? Por las dudas. Le está diciendo a toda la iglesia, tienen que vivir una vida apasionada, no con cobardía. Tienen que vivir una vida apasionada por el Señor, no con una apatía espiritual. Tienen que vivir una vida que realmente dice, yo quiero vivir para Dios. Y eso es lo que vemos por toda la Biblia.
nunca vemos a Dios diciendo, es mejor que sea frío espiritualmente. Y este tampoco es el caso. Antes más bien le está diciendo que sea frío. ¿Y por qué que sea frío? Que cumpla con el propósito por el cual Dios lo ha llamado a hacer. Si es frío, cumpla con el propósito, pero no está hablando de frieza espiritual, por el contexto de lo que está diciendo en la Odisea. Entonces, esta expresión ha sido muchas veces malinterpretada. No hay un pasaje que indique que el Señor desearía que la iglesia fuera rebelde. ¿Y por qué? Porque es que muchas veces lo utilizamos. Cuando estoy de pronto desanimado espiritualmente, dicen, no, yo mejor me quedo así porque realmente, pues Dios dice en su palabra que es mejor que yo sea frío. No, no está hablando espiritualmente. Dios nunca va a desear que usted sea frío espiritualmente. Dios siempre va a querer que usted sea fervoroso y apasionado por el Señor. Entonces no está diciendo eso. Está diciendo lo mismo que pasaba con el agua. El agua fría cumple su propósito, muy bien. El agua caliente cumple su propósito, muy bien, pero el agua tibia no. El agua tibia se hace algo no deseado, se hace infructuoso, se hace algo pesado, se hace algo pesado. Es la expresión, y ahí dice en el versículo 16, por cuanto eres tibio. Eso sí es lo que el Señor aborrece. Por cuanto eres tibio, no cumples tu propósito, y no frío ni caliente, te vomitaré ¿de qué? De mi boca. O sea, lo que está diciendo es que una persona, una iglesia que no cumple con el propósito de Dios, para Dios le genera esa repulsión del vómito. Esa repulsión del vómito. Es lo mismo que decía mi mamá. Viene a la ducha, abre la ducha, está esa agua tibia, le molesta. Mi suegro viene con esas ganas de tomar esa agua fría y toma agua tibia, le molesta. Es esa expresión del caminante que viene y llega a la Odisea cansado y quiere agua fría y toma el agua y es agua tibia y ¿qué le produce? Repulsión, porque no está cumpliendo con el propósito por el cual Dios lo ha llamado. Esa expresión, Dios no quiere una iglesia que se amolde al mundo. Dios no quiere una iglesia sin pasión. Dios no quiere una iglesia apática espiritualmente. Dios quiere que la iglesia cumpla con su propósito, pero que lo cumpla como con fervor, con pasión, con alegría, buscándolo a Él, buscándolo a Él. Él quiere que haya una iglesia apasionada, apasionada por su nombre. Termómetro espiritual, ¿cómo está su pasión por el Señor? ¿Cómo está su pasión por el Señor? ¿Cómo llegó hoy espiritualmente? ¿Cómo llegó hoy espiritualmente? Porque, y la iglesia, recuerden que esto es a la iglesia. ¿Cómo está la iglesia hoy? ¿La iglesia está apasionada por el Señor? ¿Por qué hace lo que hace la iglesia? Porque está apasionada por el Señor. ¿Recuerdan? Éfeso dejó su primer amor. ¿Cómo está la iglesia hoy? ¿Hace las cosas por amor al Señor? ¿Cómo está la iglesia hoy? Esa sería una linda pregunta para hacerle al Señor, ¿no? Señor, yo veo la iglesia de una forma, digo yo, como pastor, con Lili la vemos, con el pastor Daniel la vemos, con el liderazgo la vemos de cierta forma. ¿Cómo está la iglesia hoy? ¿Qué diría Dios de la iglesia? ¿Qué diría Dios de su vida? Dios no quiere una iglesia tibia. Dios no quiere una iglesia que no cumple su propósito. Dios no quiere una iglesia que se amolda al mundo. Dios no quiere una iglesia tranquila porque tiene dinero. Dios no quiere una iglesia tranquila porque las cosas van funcionando bien. Dios quiere una iglesia apasionada. ¿Cómo está su pasión por el Señor? ¿Apasionado? Como cuando las barras bravas. ¿Recuerda ese momento? Cuando hay gol de Colombia, ¿usted cómo lo grita? Con pasión, porque desde su corazón viene algo. Ayer estábamos con los muchachos, con el grupo de jóvenes, viendo algo, viendo un partido. Y estábamos con los muchachos viendo un partido ahí en la reunión de jóvenes y cada vez que se acercaba
Y cada vez que se acercaba un poquito el balón la cancha que querían que hiciera gol, se levantaban esos tres muchachos, no voy a decir quiénes, se levantaban esos tres, ¡ah, ah, ah, ah! ¡No! ¿Qué hay ahí? Hay pasión. ¿Cómo es su vida? ¿Y cómo está la iglesia? ¿Apasionada o fría? O más bien, tibia o tibia. Bueno, y puede ser el despertar, ¿no? Y dile al Señor, Señor, dame pasión. Así como esa pasión que expreso por otras cosas, dame pasión por tu obra. Dame pasión por tu nombre. Dame pasión por lo que a ti te apasiona. Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El concepto marca que una vez fue caliente o frío, pero que ese fervor se había perdido. Estar en esa condición es una situación fatal porque da a la persona un falso sentido de seguridad. Y por eso tiene que analizar muy bien su vida, porque puede ser que usted tenga hoy un falso sentido de seguridad y esté tibio. Puede ser que usted está en una condición de tibieza, que se volvió irrelevante, que nada lo mueve, nada espiritual lo mueve, nada espiritual lo apasiona. Nada espiritual la apasiona. Y la frase sería, ojalá pudieses vivir de acuerdo a tu naturaleza. Ojalá pudieses vivir de acuerdo a tu naturaleza. Que vivas de acuerdo a tu naturaleza, le dice a la iglesia. La iglesia está para ir con pasión como un ejército a alcanzar a otros con la palabra. Dios permita que puedas vivir, iglesia, de acuerdo a tu naturaleza. ¿Eres creyente en Cristo? Amén. ¿Sí? Con pasión. ¿Eres creyente en Cristo? Amén. Que vivas de acuerdo a esa naturaleza. Ya no eres un muerto. Espiritualmente eres un ¿qué? Vivo. Dios te ha dado vida. Vive de acuerdo a la naturaleza que el Señor te ha dado. Antes eras una persona que estaba muerta espiritualmente, ahora tienes todas las riquezas, has sido enriquecido en el Señor. Él te ha dado un don, un ministerio. Él te ha dado las capacidades para hablar, para compartir, para estar en comunión con Él. Vive de acuerdo a tu naturaleza. Iglesia, vive de acuerdo a tu naturaleza. Hoy puede ser el día en el que la mentalidad hace un clic. Dice, Señor, perdón. Me arrepiento, Señor, por haber vivido una vida de tibieza, una vida en la que me he vuelto apático a las cosas espirituales, a las que me tienen que estar empujando, a las que me tienen que estar invitando. No, Señor, yo quiero hacer las cosas para ti, con fervor, con pasión, con pasión. Hay una película que llama ¿qué? ¿La pasión de quién? De Cristo. Porque se ve un Cristo apasionado por hacer lo que Él venía a hacer, ¿no? Nunca se le vio un síntoma de tibieza. Él estaba apasionado. Y dice el libro de Hebreos que él estaba apasionado por el gozo que veía delante. ¿Cuál era el gozo que veía delante? Cada uno de nosotros salvos. Él estaba apasionado porque veía nuestra vida salva en Cristo Jesús. Tremendo. Su pasión éramos nosotros. Su pasión era cumplir con la obra que le había dado el Padre por hacer. Su pasión era cumplir con el plan de redención. Su pasión era venir a vencer a la serpiente. Su pasión era vivir lo que el Señor le había mandado hacer. Iglesia, vivir de acuerdo a lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Con pasión. Iglesia, con pasión. Te vomitaré de mi boca. Y bueno, ahí terminamos con estas palabras estamos en las palabras de amonestación. Qué triste que le diga, ¿no? Tú piensas que estás bien, tú piensas que de ninguna cosa tienes necesidad, pero tú eres un ¿qué?
Versículo 17. Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Sabe qué? No estaban pudiendo ver nada, ni siquiera lo que les ponían enfrente. Es cuando alguien dice la expresión, no puede ver ni siquiera lo que tiene enfrente, está ciego. Habían caído en esa situación espiritual en la que no podían ver nada. Pensaban que estaban vestidos, pero estaban desnudos. Versículo 18. Ahora sí vienen las palabras de amonestación. Dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Le dice a una iglesia rica que es que pobre, que de verdad tienen que mirar porque realmente están pobres espiritualmente. Así tengan mucha plata, están pobres espiritualmente, tienen que ser ricos. Vestiduras blancas para vestirte, o sea que muchas de las personas que estaban ahí en la Odisea ni siquiera eran ¿qué? Salvas. La iglesia se había vuelto tan irrelevante que no podía ver y no estaba pendiente ni siquiera de la salvación de las personas que están ahí. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con ¿qué? Con colirio para que veas. Y para la iglesia de la Odisea tenía que ser tremendo, ¿no? Porque ahí era donde, a la ciudad, donde llegaban, ¿por qué? Por colirio. Le está diciendo, agarren colirio espiritual y póngaselo en los ojos y reaccionen para que puedan ver, porque hasta el momento están ciegos. Están ciegos. ¿Y usted vio pasar la avenida un ciego? El ciego está ahí, toc, 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 con el bastoncito, y uno está desde lejos, ¿y cómo lo ve? Uno está como preocupado. Alguien que le ayude al hombre a pasar, porque en algún momento se puede, ¿qué? Caer. Porque está ahí con el bastoncito dándole y uno está ahí pensando, en cualquier momento este ciego se va de frente y se va a romper la cara o se va a lastimar. Alguien que le ayude, porque el ciego no puede ver. Y es esa misma expresión. Cuidado con esa ceguera espiritual. Utilice el colirio espiritual para lavarse los ojos para que pueda ver lo que Dios está viendo. ¿Está ciego? Hoy es el día de pronto en el que usted puede volver a reavivar ese fuego que ha perdido. Y miren, otra expresión que se ha malinterpretado, dice el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Ven que el castigo y la reprensión no es falta de amor? El castigo y la reprensión es amoroso. Es una muestra de amor. Por las dudas, ¿no? Ahí como paréntesis. Dios al que ama, disciplina. Disciplina. Y castiga a todo aquel que recibe por hijo. O sea que el castigo y la reprensión no es odio, es amor. Es amor para una persona, para una iglesia. Y entonces dice ahí la frase mal interpretada, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Muchas veces se ha utilizado esta expresión ¿para qué? Para el evangelismo, ¿cierto? Para el evangelismo, pero aquí, ¿a quién le está hablando? Está hablando a la iglesia, a una iglesia que está como dormida, ineficaz, que está siendo irrelevante, que se amoldó al mundo. O sea que ¿a quién está esperando el Señor? ¿A quién? A la iglesia. ¿Y qué está esperando de la iglesia? Que se arrepienta. Y esa expresión es muy interesante porque le está diciendo a la iglesia, iglesia, yo estoy aquí estoy. Y estoy a la puerta de la iglesia. No, Ruth, no es su merced, por las dudas. ¿Listo? Estoy a la puerta de la iglesia y te estoy llamando, iglesia, y te estoy llamando ¿a qué? Al arrepentimiento.
Y estoy llamándote, iglesia, al arrepentimiento. Le está diciendo a la iglesia de la Odisea, te estoy llamando al arrepentimiento. Te estoy llamando porque quiero tener esa relación otra vez contigo que se ha perdido por tu apatía espiritual, por tu tibieza espiritual. Yo estoy aquí esperándote. Y eso es muy interesante porque siempre vemos a un Dios, bueno, en Apocalipsis vemos a un Dios que es justo y que juzga, pero aquí vuelve otra vez ese Dios que paciente, amoroso, que está esperando a que una iglesia se arrepienta y haga lo que tiene que hacer. Y haga lo que tiene que hacer. No está hablando al evangelismo, no está haciendo un llamado a la conversión de los incrédulos, aunque también en la iglesia, bueno, aunque no sería iglesia, serían parte de la iglesia, pero seguramente ahí habían muchos que no eran creyentes, pero específicamente le está diciendo a la iglesia, arrepiéntete y haz lo que tienes que hacer. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y él conmigo. Y las palabras de aspiración, versículo 21-22, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, al que es vencedor, o sea, al que ya es salvo, así como yo he vencido, me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. En conclusión, sería lo siguiente. Algunos historiadores dicen que había un hombre que llamaba Arquipo. ¿Eso cómo llamaba? Arquipo. ¿Cómo lo van a recordar? Arquipo. ¿Qué se les viene a la mente cuando hablan de Arquipo? Arequipe, dice la señora Clarita. Muy bien. Un hombre llamado Arquipo, que al parecer era el pastor de la iglesia de la Odisea, a quien es dirigida esta carta. Según la historia, sabemos con bastante certeza que él fue el primer pastor de esa congregación y encontramos que unos 30 años antes que llegase esta dura carta a la iglesia de la Odisea, Pablo le había hecho llegar una amonestación a cumplir el ministerio que recibió del Señor. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que 30 años antes de que se escribiera esta carta a la Odisea, Pablo ya había amonestado al Arquipo, el pastor, a cumplir el ministerio que había recibido del Señor. Lo que significa es que Arquipo se había ¿qué? Cruzado de brazos, se había sentado, se había moldado, y si el pastor está cómodo y no haciendo lo que tiene que hacer, ¿cómo está la iglesia? Igualita, igualita. Hay una iglesia tranquila, se sienten tranquilos, hay plata, hay dinero, de pronto Arquipo ganaba bien porque era una iglesia con plata. Arquipo al ganar bien se había despreocupado de muchas cosas, se había perdido lo que tenía que hacer y 30 años después, ¿cambió algo? 30 años después, al parecer, la iglesia seguía igual. Hay que despertarse, iglesia, porque si no, dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Tremenda el cuadro, ¿no? ¿Usted se imagina una iglesia vomitada por la boca del Señor? ¿O vomitada de la boca del Señor? ¿Qué significa eso? Quizá la iglesia se va a acabar. Quizá el Señor va a quitar la iglesia de ahí. Quizá el Señor no va a seguir con ese testimonio de esa iglesia, porque la iglesia se vuelve irrelevante. Y una iglesia irrelevante que no cumple su propósito es mejor que no esté. ¿Por qué? Porque si no cumple su propósito, lo que va a hacer es confundir. Y va a engañar a muchas personas. Y quizá muchas personas que están ahí están pensando que están bien, pero están como mal. Te vomitaré de mi boca. Bueno, ahí ustedes tienen unas preguntas al final, ¿sí? Déjame leer las preguntas un momentito. Le regalo. La primera pregunta dice, ¿puedes pensar en algunas áreas en las que te has vuelto tibio?
o irrelevante espiritualmente? 2, ¿cómo la iglesia se vuelve tibia sin cumplir su propósito para Dios? 3, ¿qué pensamos cuando vemos el cuadro de que Dios es paciente esperando el arrepentimiento de su iglesia? Eso también nos pone a pensar, ¿no? Pensamos muchas cosas con eso. El cuadro de que Dios es paciente esperando el arrepentimiento de la iglesia. Tremendo.